El Gobierno Nacional lanzó el 1 de enero un nuevo POS y reforzó algunas medidas en la ley antitrámites. En líneas generales se reorganizaron los tratamientos en un paquete que incluye 197 servicios y se reglamentó que las citas no podrán tardar más de 3 días para ser otorgadas. Los medicamentos serán entregados en máximo 48 horas y los estratos 1 y 2 tendrán derecho a monturas para gafas y prótesis odontológicas. En cuanto a los trámites que desaparecen, ya no se necesitarán carnés y las incapacidades y licencias serán tramitadas por las empresas y no por los trabajadores. La pregunta que se mantiene es, ¿hasta cuándo las EPS cobrarán el 50% de intermediación por cada paciente sin siquiera mover una hoja? ¿Cuándo las citas con especialistas se tramitarán de manera oportuna y las cirugías se realizarán a tiempo y con seguimiento? Y ante todo, ¿cómo se evitará que las EPS se integren con las IPS para monopolizar el negocio y dejar por fuera a los hospitales públicos? Es muy importante porque nos beneficiamos todos, tanto empleados como que trabajamos en empresas como los independientes. Parece que no es suficiente, ¿no? A mí me dieron una cita, lo pedí en noviembre y me lo dieron para los últimos de diciembre. Eso está bien, que lo den al tercer día, está muy bien, correcto. Yo pienso que sería la solución en la medida de que se cumplan las cosas. Pienso que deberían ir paso a paso sin prometer tantas cosas, así sea solucionar cositas pequeñas, pero que sean reales, no que solo sea propuestas y ya. Pues ojalá y de verdad que esto sea cierto, porque a veces son solo promesas. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, el más importante, con el que se despertaron todos los colombianos el 1 de enero del 2012, el nuevo POS, que según el presidente Juan Manuel Santos entró en vigencia precisamente este día, 1 de enero del 2012, un nuevo POS que según los medios de comunicación, o como lo ha presentado el ministro de Salud y también el presidente de la República, pues va a resolver todos los problemas, todos los inconvenientes que tenía el antiguo POS. Esos problemas de atención, de falta de medicamentos, de dificultades por especialistas y demás, en teoría y según el papel, van a desaparecer. Pues los colombianos ya hemos visto a través de los diferentes medios y precisamente por las declaraciones del presidente una de las versiones. ¿Qué es lo que dice en teoría esta norma? Pues hoy en Contrastes queremos compartir con ustedes otra visión, porque hay quienes dicen que de eso tan bueno no hay tanto. Entonces, esta noche nos acompaña el presidente de ANTOC, él es Yesid Camacho. Yesid, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ANTOC es Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud. De la Salud y la Seguridad Social. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Yesid. A ustedes muy amables por la invitación. ¿Por qué le decimos a los colombianos que de eso tan bueno no dan tanto? Bueno, uno tiene que primero reconocer que pues hay un avance. Sí. Hay un avance en el contenido del POS. Y yo pienso que se cubrió, digamos, hasta más o menos el 90% de las patologías, de las tecnologías, de los procedimientos. Hay un avance un poco más estructural en el contenido del POS, pero tiene grandes inconvenientes, y los grandes inconvenientes radican en 3 razones fundamentales. Uno, que es el flujo de los recursos. Ya han dicho algunas EPS que el valor de la UPC, que es el valor que le pagan a las EPS por cada ciudadano a través del FOSIGA o de su cuenta de compensación o la de solidaridad para el régimen subsidiado, no alcanza para cubrir ese POS. Entonces en pocos meses nos vamos a encontrar con la manifestación de que el dinero no alcanzó y se empiezan a negar servicios. Ya los hospitales, las clínicas van a tener que atender a esos pacientes y el paciente le va a reclamar al hospital o a la clínica que lo atienda. Entonces el problema lo van a heredar, lo van a asumir esencialmente los hospitales y las clínicas. Hay otras cosas que se dicen, que retóricamente o en el papel quedan muy bien dichas. Yo he visto durante muchos años cómo se niegan medicamentos, además, los medicamentos que no le entregan a los pacientes los facturan. No van a decirnos ahora que los van a mandar a la casa. Sí, sí, sí. Eso es casi imposible, que le lleguen los medicamentos a la casa de los pacientes. Pero hay otro tema muy grave, y es el tema especialistas. Y es decir, aquí
volver a compensar la necesidad de especialistas que tiene este país, el retroceso que asumió el país en materia de cobertura de médicos especialistas, se demoraría por lo menos 10 años. Entonces este es un tema que no vamos a poder resolver rápidamente. Y un tercer tema, que es el tema de aumento de las competencias de la baja complejidad, ligado supuestamente a lo de atención primaria en salud. Si usted aumenta las competencias de baja complejidad, lo que está queriendo decir es que cosas que hoy se hacen en el segundo y en el tercer nivel, en la mediana y alta complejidad, se van a reversar al primer nivel o a la baja complejidad. Tradúzcame eso en un ejemplo para que nos... Yo le cito un ejemplo. Hoy en día no se hacen cesáreas en baja complejidad. Entonces, si las complejidad quiere decir hospital de primer nivel, okay, o un centro de salud, un hospital de 10 camitas, sí, 15 camas. No se hace sino en los hospitales donde hay especialista, donde hay anestesiólogo. Darle esa competencia a la baja complejidad quiere decir que vamos a tener cesáreas en hospitales sin ginecólogo, sin anestesiólogo, como sucedía hace 30 años. Es decir, que vamos a tener una involución en materia de calidad en la prestación de los servicios en todo el territorio colombiano. Al paciente que encuentre con una diabetes, ahora le pueden tomar la glucometría en su casa. Entonces le van a decir, aquí le formulamos para la diabetes, pero no genere el costo del especialista, no lo mandamos a la alta complejidad y crean una barrera de acceso. En lugar de generar un acceso a la prestación de los servicios, van a generar problemas de acceso a la prestación de servicios y sobre todo en la calidad de la atención a los pacientes. ¿Va a pasar lo mismo o está pasando lo mismo con el tema de la educación? Es decir, que se sacrifica la calidad por el tema de la cobertura. ¿Eso es lo que estaremos viviendo? En gran medida es eso, pero no solamente en aras de la cobertura, sino en aras de la economía, en aras de la ganancia, porque aquí ya estamos todos trabajando en torno solamente a demanda de servicios, ya no estamos hablando de oferta. De aquí al 2014 todo el mundo tiene que estar en una EPS, es decir, quien va a controlar, a manipular y a orientar todo van a ser las EPS. El otro tema es el tema de vigilancia. ¿Cómo van a cumplir con ese POS ante las debilidades manifiestas y ante el no querer vigilar de la Superintendencia Nacional de Salud? Entonces, si la Superintendencia no hace el trabajo de inspección, vigilancia y control que tiene que hacer ni las secretarías de salud departamentales o municipales, vamos a encontrarnos en la misma situación en que estamos hoy en día, con problemas mucho más graves de tipo financiero de pronto y de flujo de los recursos. Hacemos una primera pausa y ya regresamos con más información aquí en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando de manera minuciosa los beneficios y los pro y los contra del nuevo POS que estableció el gobierno nacional a partir del 1 de enero del 2012. Yesid, empecemos a analizar punto por punto de este nuevo POS, la viabilidad de estas promesas que ha hecho el gobierno nacional. Plan ampliado de beneficios, ¿es real? Cuando hablamos de la universalización del servicio, del acceso total de cualquier colombiano sin tener carnet y demás al servicio a la salud. A ver, hay que mirar que hay en materia de cobertura poblacional por grupos etarios, todavía hay diferencias. Es decir, todavía hasta ahora estamos en la población de 0 a 18 años y de 60 al final de la vida. Sí. Tenemos un margen de población que es la que está entre los 18 y esos 60 años, que todavía no está cubierta, que integralmente, es decir, que todavía tiene medio POS en el régimen subsidiado. Es decir, que esa población todavía no tiene cobertura universal. Entonces ahí todavía tenemos una franja que no está cubierta. Ha dicho el señor presidente que aspiran a que de aquí en el año 2013 estén cubierto ya esa franja de población. Eso vale más o menos 1.500.000 millones de pesos, cubrir esa franja de la población. Pero aquí hay que partir de otra cosa.
cubrir integralmente a toda la población con todo el POS podría tener un costo aproximado de unos 2,5 billones integralmente de recursos nuevos, que sería lo que tendría que estarse habilitando de aquí al año 2013-2014. El otro aspecto que tiene que ver con la situación financiera es el déficit que hay anterior a la adopción del nuevo POS. Porque es que el Estado colombiano le debe a las EPS por recobros alrededor de 2 billones de pesos, 2,5 billones de pesos más o menos. Pero el sistema le debe a la red de prestadores alrededor de 5 billones de pesos. Es decir, que todavía tenemos un problema a resolver de tipo financiero grande, que sobre todo lo vienen arrastrando los hospitales públicos. Y si ese problema no se resuelve, vamos a tener grandes dificultades a la hora de darle la cobertura de los servicios a la población, porque todavía vamos a seguir diciendo, los de los señores de las EPS es que el gobierno me debe, y los de los prestadores diciendo el gobierno y las EPS nos deben. Entonces el gobierno tiene que mirar cómo va a resolver de fondo ese tema de la deuda anterior que se viene arrastrando hace más de 4 años, 5 años. Hay otro tema, Jessy, y es el de la cédula como documento único para que le presten el servicio de salud. Uno diría que en nuestro país ya todo el mundo debería estar con su cédula, debería ser su único documento para identificarse, pero resulta que hay territorios en los que difícilmente la gente tiene este documento. Y le servía, por supuesto, el carnet. ¿Cómo va a funcionar ahí? ¿O también va a haber un plazo para que todo el mundo tenga su cédula, su documento de identidad, si no va a ser una cosa muy compleja? La portabilidad nacional está prevista más o menos a partir del año 2013. Se supone que en este año... Estamos en transición este estamos año. Pues, todavía en transición. En este año todavía estaríamos en el proceso de que se resuelva el problema de las cédulas, y siempre va a haber dificultades. Hay muchas zonas de violencia donde está vivo el conflicto, donde la gente no se va a identificar, pero a la hora de requerir servicios va a llegar. Va a llegar esencialmente a los hospitales públicos en esas zonas retiradas del país, y va a haber que atenderlos de alguna manera, porque el personal sanitario no puede negarle el servicio a nadie porque esté identificado o no esté identificado. Entonces ese es un problema que hay que ir resolviendo en el camino, y tiene que ver con un proceso de resolver el conflicto armado también en el país. ¿Qué va a pasar con esas enfermedades catastróficas que infortunadamente no fueron incluidas en este nuevo POS y que desafortunadamente en nuestro país se están presentando cada vez con mayor frecuencia? A ver, si bien es cierto se avanzó en algunos temas como el cáncer, diabetes, como el SIDA, la diabetes, entre otros, todavía quedan todas las que llaman la enfermedad de huérfanas, siguen huérfanas, siguen huérfanas de cobertura, siguen huérfanas de financiación, siguen huérfanas de garantía de prestación de los servicios, y entonces hay un bache muy grande, que uno podría decir que ese es el bache como el 10% que hay ahí en lo que no está contemplado en la tecnología, en los procesos, y sobre todo en la garantía de la prestación del servicio. Se habla del aumento en el tiempo de la atención por parte del médico cuando se da la cita, que dice el gobierno nacional que es una parte crucial porque es el momento de la prevención, la charla y el reconocimiento del médico con el paciente. En la medida en que no se resuelva la cantidad de tiempo que tiene que aplicarle el médico al proceso de facturación, ¿sí? Que eso es otra cosa. Entonces, porque es que una cosa es la atención al y otra cosa es que el paciente permanezca conmigo en el consultorio. Exacto. 15 o 20 minutos. Otra cosa es que esos 15 o 20 minutos yo tenga que dedicar 10 o 12 a hacer facturas en lugar de examinar al paciente. Porque es que si facturo mal no le pagan a la IPS, o no me pagan a mí como profesional. Entonces ese tipo de problemas hay que resolverlos eliminando tanta complejidad en los procesos de facturación. Que el médico haga lo que le corresponde. Exacto, que el médico haga lo que le corresponde, y que con el solo hecho de que el médico emita su diagnóstico, tenga su historia clínica, defina el tratamiento del paciente, no tengamos que estar dándole más vueltas, porque es que en esos POS lo que hay que demostrar es que la enfermedad sí estaba en el POS, que los medicamentos sí, que el examen de laboratorio que le voy a ordenar al paciente, o el examen de rayos X o la escanografía, sí se justifica. Entonces tengo que justificar más la factura que la atención del paciente. Entonces son esos elementos los que afectan radicalmente y gravemente la atención de los pacientes. Y ahí es donde se pierde mucho tiempo de la atención, y donde se pierden muchos recursos económicos también. Porque si la factura no está bien hecha, después no la pagan. Sí, por supuesto. Entonces viene la glosa.
Y entonces el pobre prestador del servicio, si no responde a los requerimientos de la EPS, y la otra cosa es la estandarización de los procesos a nivel nacional. Una EPS exige unas cosas, otra EPS exige otras, la otra otras. Entonces no hay una estandarización de los procesos. Como no hay estandarización de los procesos, sencillamente se termina complicando toda la atención. ¿Este nuevo POS va a garantizar que los medicamentos que requiere el usuario sean entregados de acuerdo al diagnóstico de su enfermedad, o vamos a seguir con los mismos medicamentos? El universal y más conocido ibuprofeno. Es decir, una cosa es lo que dice el POS y otra cosa son los requerimientos que le hace la EPS al médico internamente. O sea, ¿sí? Entonces le dice, ojo, man, que aquí hay que mermarle al costo, hay que contener costos, entonces usted no puede, eso se lo dice internamente, eso es lo que no está dicho en el POS, eso es lo que se maneja internamente en el mercado, ese es lo que juega en la ganancia. Aquí, si hubiese un proceso donde realmente no se pudiese obtener ganancia de los recursos fiscales y parafiscales, excepto la administración del sistema, y si nadie se pudiera llevar más allá del 8% de la administración del sistema, no habría ese problema. Pero como aquí no hay control de que los recursos que son fiscales y parafiscales no cojan otro camino, uno se queda aterrado. ¿Cómo es que con una EPS del régimen subsidiado, que lo que hace es administrar recursos de los pobres, ya se convierte en transnacional, ya tienen negocios en el Ecuador? Y lo más triste es que no pasa nada, lo denuncian, están en evidencia y no pasa absolutamente nada. Jessy, hacemos una pausita y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Jessy, ¿qué pasa con las incapacidades y las licencias? Que según este nuevo POS ya no le corresponde hacerlas al usuario o al paciente, sino al empleador. O sea, se quitan un proceso ahí engorroso los usuarios. Sí, yo pienso que eso es más un problema de trámite. Bueno, usted está incluido en la ley antitrámite. Cierto, es más de la ley antitrámite, y es que pues no sea el trabajador, el enfermo, que en su incapacidad tenga que ir a hacer la cola para que le entreguen la incapacidad, sino que sea un requerimiento que haga el empleador, y que tendría que hacerlo a la hora de hacer las nóminas del mes, y el trabajador informará telefónicamente o por el mecanismo que sea que está incapacitado, y entonces tendrá que ser el empleador que mediante algún mecanismo requiera a la EPS o a la ARP, en el caso de riesgos profesionales, para que le envíe la incapacidad. Jessy, ¿qué pasa con los empleados por prestación de servicios en el tema de las licencias y las incapacidades? Ver, la idea es que ya no deben haber empleados de prestación de servicios, ¿no? Esa es otra idea. Es decir, es que ya no deberían haber. Ajá. Es decir, la Corte Constitucional acabó de cerrar el círculo en el mes de noviembre del año pasado, que declaró totalmente claro que todo el mundo debe estar por lo menos en el sector, en el público y en el privado, debe estar en las plantas de personal de las entidades, debe estar contratado laboralmente. Entonces, si no puede estar contratado por prestación de servicios, se supone que ya no tenemos que tener discusiones sobre las incapacidades. Las incapacidades serán laborales, tendrán tratamiento laboral, el empleador tendrá que tener los supernumerarios para cubrir las incapacidades de sus trabajadores, y en ese momento se acabaría todo ese problema. El problema es que mientras subsistan aún violando la Constitución y la ley, delinquiendo, porque hay que decir que eso es prevaricato por acción en el sector público, delinquiendo, mientras subsistan los contratos de prestación de servicios, pues van a seguir haciendo elusión y evasión de las cotizaciones, de los aportes, y negándole los derechos siquiera a enfermarse a los trabajadores, porque no pueden enfermarse porque hoy no les descuentan el día. Hay otro tema, Jessy, que sí que le ha endulzado el oído a los colombianos y a los pacientes que tienen graves dificultades con los medicamentos, y es la entrega en 48 horas de los medicamentos. En caso de que vaya el paciente, no los tengan en ese momento, pues luego les harán llegar esos medicamentos a su casa. Esto sí es lo máximo.
Sí, ahí es donde una de las partes donde yo veo eso tan bueno no dan tanto. Sí. Sí, es decir, ese ha sido uno de los grandes negocios de las EPS, ¿cierto? Usted llega con la fórmula, pide el medicamento, le dicen de estos medicamentos, no hay sino estos, y se quedan con la fórmula. Y después aparece como si le hubieran suministrado todos los medicamentos. Yo no sé cómo se va a controlar eso. Es decir, el problema no es decir que eso se va a hacer. El problema es cómo se va a controlar, quién lo va a controlar. ¿Y quién lo va a llevar? O sea, ese costo, es decir, el costo de la mensajería y todo ese tipo de cosas, ¿quién lo va a asumir? Entonces, eso son cosas que es fácil decir, pero es decir, garantizarle medicamentos a 45 millones de colombianos en sitios absolutamente retirados, en sitios de difícil acceso, cuando tienen un problema de una enfermedad que no le pudieron garantizar los medicamentos, etcétera, etcétera. Eso es muy complejo. Es decir, uno en el discurso puede decir muchas cosas, pero ya uno viviendo en un campo, en una zona rural, en un barrio retirado, en una comuna de Medellín con los problemas de violencia, etcétera, etcétera, las cosas son muy diferentes. Jessy, lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y a escuchar nuestro editorial. El sistema de salud está estrenando plan de beneficios. Desde el 1 de enero, los colombianos contamos con un nuevo listado actualizado de lo que conocemos como el POS. Básicamente es el Plan Obligatorio de Salud, que son esos elementos sobre los cuales se atiende y se garantiza la asistencia a todos los enfermos del país. Sin embargo, la pregunta que nos queda es en realidad este componente que se presentó como el principal salto en los últimos 20 años del sistema de salud suficiente para garantizar la atención de los colombianos? La respuesta es no. Simplemente porque carece de 3 elementos fundamentales. El primero, está hecho sin estudios que determinen con exactitud de qué se enferma y se muere la gente. Es inconcebible que este país todavía carezca esencialmente de unas estadísticas y de un sistema de información que nos permita decir de qué se enferma la gente, por lo tanto qué necesita y por ende cuánto cuesta. Sin duda hay avances, como por ejemplo la atención integral para jóvenes y naturalmente para personas mayores de 60 años. También algunos elementos que determinan que 39 enfermedades se van a atender de manera integral, pero esto no es suficiente. Es un elemento que sin duda cumple con una exigencia de la Corte Constitucional, pero el país sigue careciendo de un plan de beneficios integral que, como lo dijo el presidente de la República, ojalá antes de finalizar este año 2012 pueda contar sin duda con todos los elementos para garantizar sin ningún tipo de restricciones y sin determinar específicamente con base en las limitaciones económicas del país sobre qué se le da a los colombianos. Dicho de otra manera, esto es un salto importante, pero no es suficiente. Todavía el país, todavía las sociedades científicas y todavía, sin duda, quienes determinan qué necesita la gente están en deuda para poder cualificar sobre qué o cuáles elementos son los que se deben determinar para garantizar la salud de los colombianos. Jessy, ¿cómo se va a desarrollar el tema de los registros sanitarios por parte del INVIMA? A ver, aquí hay un problema. Ese es un gran tema. Ese da para como 2 horas de discusión, no 3 horas. Ahorita con lo de las PIP. Sí. Se descubrió una cosa grandísima. El INVIMA no hace ni siquiera pruebas aleatorias de si los productos que vienen del extranjero, que se importan o que se comercializan en el país, reúnen los requisitos mínimos de garantía para la salud de garantía técnica y científica para la prestación del servicio. Simplemente basta que venga de Francia o que venga de los Estados Unidos y sencillamente se distribuyen. Ya cuando allá en esos países se descubre que esos no eran aptos para el uso de los seres humanos, es que no enteramos, y ahí es que se procede sobre eso. ¿Y entonces qué va a pasar? Porque van a quedar como registro único. Aquí lo primero que tocaría hacer es revisar todas las competencias del INVIMA, revisar los mecanismos y los procedimientos, darle una nueva orientación al INVIMA. Aquí se acabó el Instituto Nacional de Salud, hacía pruebas científicas, producía una cantidad de elementos. Aquí nosotros en el mercado nos redujeron simplemente a que el INVIMA sea el que pone licencias de todo lo que quieran traernos al país y después con las consecuencias el Estado tiene que subsanar
los errores que se cometieron por falta de vigilancia. ¿Por qué entonces dijo el presidente Santos el pasado miércoles que tenía una muy buena noticia para los farmacéuticos? Decía que se le va a ordenar al INVIMA que otorgue los registros sanitarios de los medicamentos en un plazo máximo a 3 meses. Por eso, ese es un problema. Es decir, si además le ponemos un término extremadamente reducido para que les den las licencias a los laboratorios, sobre todo a los que vienen importados, a los que vienen de las transnacionales, sin hacer control realmente de la calidad de los medicamentos, de las moléculas, etcétera, etcétera, de los elementos, miren lo de las prótesis, mire, aquí son más o menos 15.000 personas, hombres y mujeres, que han utilizado las famosas prótesis para los senos. Y ahora es el seguro que tiene que cubrir. Ahora es el Estado colombiano que tiene que cubrir el retiro de eso. Yo pienso que en eso hay que ser mucho más prudentes. Jessy, ya para no ser tan rigurosos ni tan tirar regla con este nuevo post que presenta el gobierno nacional, ¿qué cosas buenas? Usted decía al inicio que por lo menos es un avance, que en el papel ya se empieza a registrar avances en la calidad del servicio a la salud. Infortunadamente, en la práctica la cosa es otra. Pero avances sustanciales de este nuevo post, para que no quedemos solamente que todo es malo, malo, malo y malo. A ver, yo pienso que hay avances sustanciales en temas muy importantes como el tema del cáncer, en el acceso a muchos medicamentos a nivel de cáncer, de SIDA, a nivel de la diabetes y de otras enfermedades que estaban golpeando bastante a la población. Es decir, esperamos que esos avances que hay ahí se puedan volver prácticos, no se queden enredados en las autorizaciones, en el acceso, en la financiación y en la vigilancia. Entonces, si esos avances realmente se consolidan, habríamos mejorado en algunos aspectos la salud de los colombianos. Mucho temor sobre el tema de las competencias de la baja complejidad, porque eso significaría una reducción sustancial en la calidad del servicio, sobre todo para la población más pobre, que es la que va a tener la dificultad de acceso a esos servicios y que la van a engañar allá en el puesto de salud o en el hospital de primer nivel, diciéndole, no, es que sí tiene atención médica, y mire cómo las competencias, el hospital está habilitado para hacer la cesárea, está habilitado para atender la diabetes, está habilitado para atender la insuficiencia renal o el problema de tensión, y entonces usted ya no requiere ir ni siquiera hasta el municipio intermedio que tiene hospital de segundo nivel. Entonces, eso es muy preocupante, eso preocupa, porque además las redes integradas de servicios de salud, no con universalización de la afiliación a las EPS, va a quedar bajo control no de la entidad territorial, sino esencialmente bajo control de la EPS. Jessy, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y por supuesto permitirle a nuestros televidentes que tengan otra visión. No queremos ser fatalistas, el gobierno nacional ha dicho que 6 meses, usted habla de un tiempo más prudencial, 1 año completito, de cómo entra en práctica este nuevo post. Esperemos que sea en beneficio de los colombianos, pero eso no quiere decir que no estemos muy atentos y muy prestos para ver cómo esta letra maravillosa se lleva a la práctica. Yo diré una cosa, ese post sería excelente si no tuviera reglas de mercado, si fuera directamente una prestación de servicios directo a la población, vía oferta de los servicios, con los recursos que hay, con ese post, sin intermediación, el problema... El derecho a la salud estaría y podría mejorarse mucho más el post. Muchísimas gracias, Jessy. A nuestros televidentes los invitamos para que nos reencontremos el próximo lunes, 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.